Hola amigos, durante la primera parte de la lección vamos a aprender de una clase pregrabada basada en los artículos de Rabash de noviembre 6, 2002, Rabash artículo 1, 1986 y Moshe fue. Vamos a leerlo juntos en las decenas. Tenemos 28 minutos. Las decenas que terminantes se invitan a empezar un taller de trabajo resumiendo el artículo. Y Moisés fue, Rabash. Está escrito en el Zohar. Y Moshe fue. Rabbi Hizkia comenzó. Conduce hasta la derecha de Moshe el brazo de su gloria, dividiendo el agua ante ellos. 3 hermanos santos caminaron entre ellos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Moshe, Aarón y Miriam? Hemos establecido que Aarón es el brazo derecho de Israel, como está escrito, cuando el cananeo rey de Arad escuchó que Israel venía a través de los sitios. A través de los sitios significa que Israel estaba como un hombre caminando sin un brazo, apoyándose en cada lugar, ya que sitios significa lugares. Entonces luchó contra Israel y tomó a algunos de ellos cautivos, ya que no tenía un brazo derecho. Ven y ve, Aarón era el brazo derecho del cuerpo, que es Tiferet. Por lo tanto, está escrito, conduce hacia la derecha de Moshe el brazo de su gloria. Debemos entender la alegoría que da sobre el versículo cuando el cananeo escuchó. Rashi interpretó que oyó que Aarón había muerto y que las nubes de gloria se habían ido. Como un hombre que camina sin un brazo, ¿qué significa que Aarón era el brazo derecho? También debemos entender por qué la alegoría, que cuando alguien que no tiene un brazo camina y se sostiene en todos los lugares, debemos saber que todo lo que queremos hacer debe tener un motivo que lo obliga a hacer esa cosa. De acuerdo con la importancia del motivo, así es capaz de esforzarse para obtener su deseo. Por esta razón, es que cuando el hombre comienza a caminar en el trabajo del Creador y quiere trabajar con fe y otorgamiento, es seguro que quiere saber cuál es el motivo por el que debe caminar específicamente en este camino. Cada uno entiende en su razón que si el trabajo se basara en la recepción y el conocimiento, el trabajo sería mejor y más exitoso. Es decir, el cuerpo llamado amor propio no se resistiría tanto a este trabajo. Porque aun cuando el cuerpo desea descansar y no quiere trabajar en absoluto, pero si fuera sobre la base de la recepción y el conocimiento, sin duda sería más fácil y seguro que más personas se dedicaran a la Torah y a las misbot, preceptos. Bala Sulam dijo que el Creador quería que hubiera resistencia por parte del cuerpo para que el hombre estuviera necesitado de ir a obtener la ayuda del Creador. Sin la ayuda del Creador no tendría la capacidad de llegar a la meta. Y esto fue para dar lugar a que el hombre pudiera ascender al grado cada vez más alto. Como nuestros sabios dijeron, el que viene a purificarse es ayudado. El sagrado Zohar pregunta, ¿con qué es ayudado? Con una alma sagrada. Cuando uno nace, se le da un alma, nefesh. Si es recompensado con más, por eso es que al hombre se le da trabajo para dar lugar a que pueda elevarse en los grados de santidad. Pero en el orden del trabajo, es decir, para que el hombre pida la ayuda del Creador, tiene que ser y tener cuidado, porque cuando viene a trabajar, el cuerpo le dice,
¿Por qué te lamentas tanto? ¿De qué formas? De todas formas, no puedes sobreponerte a tu naturaleza llamada amor propio y no eres capaz de salir de ella. Para eso solo el Creador puede ayudar. Entonces, ¿para qué te empeñas haciendo grandes esfuerzos para salir del amor propio? Estás trabajando en vano. Entonces, ¿por qué necesito este esfuerzo? ועל זה אמר רבי ומורי זצ"ל, שלפני כל עבודה ועבודה שהאדם רוצה לעשות, הוא צריך לומר שכל הבחירה תלויה... Bala Sulam dijo acerca de esto que antes de cada acción que el hombre quiere realizar, debe decir que la elección solo depende de él. En ese momento no debe decir que el Creador lo va a ayudar. Por el contrario, debe dar todo lo que puede de sus propias fuerzas y solo para completar el acto necesita que el Creador lo finalice. Y no es capaz de terminar el trabajo por la razón antes mencionada. Nuestros sabios dijeron, no te corresponde a ti terminar el trabajo. Por lo tanto, se puede decir, ¿para qué tengo que trabajar si no soy capaz de terminarlo? Entonces, ¿cuál es el beneficio de mi trabajo? Esta es la razón por la que el tratado continúa, pero tampoco eres libre de deshacerte de él. Por lo tanto, vemos dos cosas aquí que parecen contradecirse. Por un lado, a la persona se le dice que debe trabajar como el buey al yugo y el asno a la carga. Eso significa que el trabajo sagrado depende del hombre, lo que significa que tiene la capacidad de terminarlo. Pero por otro lado decimos, como está escrito, el Creador lo terminará por mí. El asunto es que ambos son necesarios. Por un lado, el hombre debe elegir, es decir, tener el deseo de trabajar en nombre de los cielos. Si pudiera terminar su trabajo, permanecería en su estado actual porque sería o sentiría que es un hombre completo, porque ve todas sus acciones son en nombre de los cielos. ¿Y qué más hace falta? Por lo tanto, no tiene ninguna necesidad de atraer la luz de la Torá. Sin embargo, para tener una necesidad para progresar en la Torá, ya que la Torá son los nombres del Creador que el Creador quiso revelar a las criaturas, y de acuerdo con la regla no hay luz si no hay una vasija. Entonces, ¿cómo es capaz de recibir la luz de la Torá cuando no tiene un cli llamado necesidad y carencia? Por eso, cuando uno comienza a trabajar y ve que no puede terminar el trabajo, entonces recibe una necesidad y carencia por la luz de la Torá. Es como dijeron nuestros sabios, la luz en ella lo reforma. Y luego, cada vez que quiere ser más puro, debe recibir mayor ayuda desde arriba. Por eso necesitamos ambos y no hay contradicción en ellos, ya que cada uno tiene un rol especial. Esto es similar a lo que vemos en la materialidad, ya que toda conducta que se aplica a la espiritualidad se extiende a la corporalidad. Vemos que el orden es que cuando una persona está parada en la calle y viene para cargar un costal pesado y le pide a los transeúntes que le ayuden a levantar el costal sobre sus hombros, entonces cada cual le contesta que no tiene tiempo y que le pida a otra persona, que hay mucha gente aquí que puede ayudarlo y realmente no necesita mi ayuda. Pero si una persona lleva un costal con una carga pesada en los hombros y el costal se desliza un poco de los hombros y está a punto de caer por completo al suelo, y la gente pasa junto a él y entonces pide ayuda para poner el costal sobre sus hombros para que no se le caiga, vemos que en ese momento, cuando el costal está a punto de caer de sus hombros, nadie le diría no tengo tiempo, pídele a otra persona que te ayude. Más bien, el primero que está a su lado lo ayudará inmediatamente.
עומד ליפול המשא מעל כתפיו, אין אף אחד יגיד, אין לי זמן, תבקש ממישהו שיעזור לך. אלא, הראשון שהוא נמצא על ידו, תכף עוזר לו. ויש להבין את ההבדל בין שעסק עם המשא עומד על הארץ והוא מבקש לעזרה, אז כל... Debemos entender la diferencia si el bulto está en el piso y pide ayuda. En cada caso, cada uno tiene una excusa para no ayudarlo. Esto comparado con si el bulto está en su espalda y va a caerse, cuando la persona que está al lado de él lo ayuda. Debemos entender que alguien es diferente si alguien está en la mitad del trabajo. Hay una diferencia con alguien que ha empezado el trabajo y pide ayuda para continuar el trabajo. Significa que la carga en su espalda va a caer y lo ayudamos. Pero si él quiere solo empezar el trabajo, le decimos, no hay afán. Y pretendemos que el deseo de empezar el trabajador vino después, y esto no es tan terrible. Por esta razón, cada uno ve que no necesita ayuda inmediata y que puede esperar hasta que encuentre a alguien con tiempo libre para ayudarle. La lección es que cuando una persona espera que el Creador lo ayude y entonces dice, ahora yo puedo trabajar, pero antes de que el Creador me dé un deseo y un anhelo. Pero antes de que el Creador me dé un deseo y un anhelo, no puedo sobreponerme a los deseos de mi cuerpo, sino que me siento y espero a que el Creador me ayude para poder entrar en el trabajo del Creador. Esto es similar a un hombre que está parado y espera a que cualquier persona que pase le coloque el costal lleno y pesado sobre sus hombros. Del mismo modo, este hombre está parado esperando que el Creador le dé fuerza y lo ayude, y coloque el yugo del reino de los cielos sobre sus hombros. Como está escrito, como un buey hacia el yugo y como un asno a la carga. Él quiere que el Creador le ayude con ese yugo y con esa carga, y entonces comenzará con el trabajo. En ese momento se le dice, espera la oportunidad, y mientras tanto, quédate tú con el costal de asumir el yugo del reino de los cielos abajo en el suelo. Esto no es así con alguien que ha comenzado el trabajo, que no dice que esperará hasta que el Creador le dé el deseo de hacer el trabajo sagrado y entonces comenzará a trabajar. Más bien, no quiere esperar, porque la pasión del trabajo y de llegar a la verdad lo empuja hacia adelante, aunque no ve que tendrá la capacidad de avanzar solo, como el ejemplo de Nachshon. Sin embargo, él ve que no puede continuar este trabajo y está miedoso que el yugo del reino de los cielos que ahora está cargando está empezando a caer de sus hombros y empieza a pedir ayuda, porque ve que cada vez el yugo que ha tomado sobre sí mismo empieza a caer. Es como una persona que carga un costal sobre su espalda y ve que el costal empieza a caerse. Vemos eso en la corporalidad. Cada que alguien pide ayuda, lo ayuda inmediatamente. Y nadie le dice que espere para después. De manera similar en la espiritualidad, el que empieza a ver que el yugo empieza a caer de él, lo que significa que el trabajo que ha asumido la persona, que ser como un buey al yugo y una carga para el asno,
y le pide al Creador y recibe la ayuda. Y es como dijeron nuestros sabios, el que viene a ser purificado es ayudado, como dice San Escrito. Por el contrario, Bala Sulam dice acerca de alguien que espera a que el Creador lo ayude primero y dice que luego tendrá la fuerza para trabajar, que es como está escrito: el que vigila al viento no sembrará, y el que mira a las nubes no cosechará. Lo que significa que está parado y espera que el Creador envíe un espíritu de arrepentimiento. Este hombre nunca llegará a la verdad. Ahora volvamos al asunto que preguntamos. ¿Cuál es la alegoría acerca de una persona que camina sin un brazo y se apoya en todos los lugares? Y cuando Aarón murió, el brazo se va y entonces hay lugar para que el cananeo luche contra Israel. Necesitamos saber que el brazo derecho se llama Hesed, bondad, que es el cli del otorgamiento. Es decir, solo quiere hacer bondades y otorgar. Aarón con su poder atrajo esta fuerza al pueblo de Israel. Debido a esto, nadie puede pelear en contra del pueblo de Israel, ya que es la conducta del cuerpo que viene a la persona y ve que si lo escucha le dará muchos placeres. Pero si el cuerpo oye que todo su deseo es únicamente otorgar, entonces ve que no tiene fuerza para hablar con él. La fuerza del otorgamiento la recibieron de Aarón el Cohen, que es la cualidad de Hesed, y estaban adheridos a él. Por lo tanto, estaban bajo su gobierno. Por eso cuando Aarón murió, perdió la fuerza de otorgamiento y entonces comenzó la guerra de recepción para sí mismo, porque el cuerpo ahora encontró un lugar para discutir con él. Es por eso que la alegoría nos habla de un hombre que camina sin un brazo, que tiene que apoyarse en cada lugar que encuentra donde puede encontrar apoyo. Aquí, la alegoría es que como les faltaba la fuerza de por encima de la razón llamada mente, así como también les faltaba la fuerza de otorgamiento llamada corazón. Por eso el cuerpo exigía apoyo para cada esfuerzo que hacía. Es decir, que preguntó sobre qué base me estás exigiendo que te dé fuerzas para trabajar. Puesto que no tenía Hesed, no podía decir: estoy yendo por encima de la razón, ya que esto faltaba, porque es la cualidad de Aarón, que es Hesed, llamada otorgamiento y por encima de la razón. Esto se llama la tierra prende sobre Blima. Bala Sulam interpretaba que la fe por encima de la razón significa que no tiene ningún apoyo, sino que todo está suspendido en el aire. Dice la tierra pende, donde tierra significa el reino de los cielos, sobre Blima, la nada, significa que sin ningún apoyo. Por lo tanto, cuando Aarón murió, no tenían a nadie para atraer esta fuerza, por lo que iban dentro de la razón y naturalmente se apoyaron en todos y cada uno de los lugares. Es decir, donde sea que veían que podían recibir apoyo para que el cuerpo quiera trabajar en la Torah y las mitzvot, lo aceptarían. Esto se llama a través de los sitios, como una persona que está caminando sin un brazo. Como se dijo anteriormente, naturalmente el cananeo venía a luchar contra Israel, porque dentro de la razón tienen el dominio de luchar, pero por encima de la razón no tienen lugar alguno para discutir
con este camino porque no necesitan ningún apoyo. De esto resulta que el principal esfuerzo comienza cuando una persona quiere ir por encima de la razón y necesita recibir esta fuerza desde arriba. Esto le llega a través del poder de la cualidad de Aarón. Pero ahora la persona misma debe atraer esta fuerza, es decir, pedir al Creador que lo ayude. En este momento comienza a discernir entre dos cosas. Primero, ¿quién espera que el Creador le ayude a recibir esta fuerza y se para y lo espera? Y número dos, ¿quién no tiene la paciencia para esperar a que el Creador le ayude, sino que comienza a trabajar y luego grita pidiendo ayuda al Creador y dice, porque las aguas llegaron hasta el alma? Y debido a que ha llegado a un claro entendimiento de que solo el Creador puede ayudarlo, entonces recibe ayuda. El orden de la plegaria no debe ser de la boca para afuera. Más bien, cuando se enfrenta al peligro, no debe rendirse ante el dominio del mal que llega a él con fuertes argumentos, queriendo confundirlo en el trabajo de querer asumir el yugo del reino de los cielos. Ellos hacen todos los esfuerzos para molestarlo con todo lo que está a su alcance. Vemos cómo el poeta nos está dando una imagen clara del mal que está en contra de nosotros. Está escrito en las Salihot, plegarias del perdón para el cuarto día de los 10 días del arrepentimiento. A ti, Creador, clamo, amenazador y terrible. No ocultes tu rostro en el día de la aflicción. Cuando surgen maldiciones contra nosotros, diciendo, no debes aceptar al Creador, inclinarte ante el dividido y sin santificar a aquel que perdona mucho, ni tener temor a la amenaza de Dios. Cuando escucho esto, mi corazón tiembla. Esto responderé a mi adversario, que no permita que olvide y abandone la unión con el Dios de mi Padre. Resulta que cuando uno desea asumir el yugo del reino de los cielos, y el asunto del yugo significa como un buey al yugo y como un asno a la carga, esto es que tanto el asno como el buey se resisten a asumir este trabajo, pero lo hacen a la fuerza, porque se resisten cuando sienten que trabajan, pero cuando disfrutan del trabajo, es decir, cuando están comiendo, aunque esto también es un trabajo, pero cuando disfruta durante el acto, eso no se considera trabajo. Cuando una persona no tiene el brazo derecho, llamado porque Hafetz Hesed desea bondad, y en ese momento disfruta el trabajo, entonces la Sitraja no tiene ningún contacto en este trabajo para así tener la capacidad de combatir. Pero cuando Aarón muere, es decir, cuando aún no ha sido recompensado con la cualidad de Aarón, los externos se le acercan y le dicen todo tipo de palabras de herejía, y entonces es un trabajo de dos modos. שפירוש שהעומד ומצפה שהשם ישלח רוח תשובה, אדם זה אף פעם לא יגיע לאמת. אני מה שתפסתי במאמר, שאנחנו באמת לא צריכים לחכות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבל באמת עזרה מהשם, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד.
Este artículo dice que no debemos esperar, que si debemos recibir la ayuda del Creador, necesitamos empezar a trabajar y de este trabajo el Creador va a venir y ayudar. Si la persona espera que el Creador le ayude para empezar a trabajar, en ese caso la persona nunca va a empezar. Para empezar a trabajar necesitamos fuerzas. El Barak explica cómo hacer esto exactamente. También me recuerda como en las lecciones estaba impresionado por las preguntas que hacen el trabajo, en vez de preguntas teóricas. El amigo que viene con una carencia, elevando algo que le da dolor, cada uno escucha. Está escrito aquí que la carga empieza a salirse del hombro y le pide al Creador y recibe la ayuda. Como está escrito, que aquel que viene a ser purificado es ayudado. Tenemos este espíritu de la sociedad que nos da fuerzas. Necesitamos orar al Creador y necesitamos estar en este miedo que no vamos a poder hacerlo. Bueno, amigos, continuamos con la lección pregrabada del Rab Lyman de noviembre 6, 2002, artículo de Rabash 1, Moshe fue. Moshe fue, página 233, dice el Rab. יש לנו בספירות אברהם, יצחק, יעקב, זה חסד, גבורה, תפארת. משה, אהרון, יוסף, דוד, זה נצחות, יסוד ומלכות. Estamos esperando por traducción, amigos. Pedimos su paciencia. אהרון. אהרון חסד. למה חסד? אהרון זה גבורה, כן? זה כף שמאל אהרון. כהן, אומרים כהנים, הם מאוד כאלה כועסים, יש להם אופי לא טוב גם כן. כן, ג'ינג'ים בדרך כלל. כאלה, לפי האופי גם כן. De acuerdo al carácter. Aquí está Hesed. Lo más importante es lo que el Rab quiere explicarnos. Es acerca de qué tipo de caminata Moshe necesitaba completar. Para trabajar debajo de la razón, caminar es posible en dos estados. Caminar dentro de la razón, dentro de la mente, estudiando, haciendo cálculos, investigando, y de acuerdo a esto, vivir y existir. Es como lo hace el mundo y la gente en general. También está caminar dentro de la razón, que es el trabajo espiritual dentro de la razón. No estamos hablando que todo el mundo esté desconectado del Creador. Aquellos que están conectados con el Creador, que se relacionan a Él, lo hacen de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a sus razones. De eso se llama caminar dentro de la razón. Y también tenemos ese tipo de personas entre nosotros. Y están aquellos que se relacionan al Creador por debajo de la razón. ¿Qué significa esto?
Debajo de la razón significa que ellos entienden que si caminan dentro de la razón y fallan, porque de acuerdo a la razón, ¿cómo la persona puede caminar en una senda espiritual? Por lo tanto, si yo disminuyo mi razón, si yo me desconecto, entonces seré capaz de tener la razón del Creador y ahí estaré conectado a Él. Mi razón provee obstáculos, por lo tanto me desconecto o no pongo atención a ello y me adhiero al Creador y no veo a todos los obstáculos que vienen o que están dentro de mí por mi razón. ¿Y por qué se da esto? Porque si yo quiero estar conectado al Creador, lo que sea que suceda sin ningún obstáculo, simplemente las borro esos obstáculos uno a uno. Entonces, si hago esto, no necesito la ayuda del Creador. No requiero la ayuda del Creador. Puedo ser un fanático. Puedo ser fanático con respecto a unas ideas, una idea abstracta, conectada al Creador o no. Pero la manera correcta de caminar, que le va a permitir a la persona alcanzar la meta de la adhesión al Creador, la cual es la meta real. Ahí es cuando la persona camina por una senda llena de interrupciones intelectuales, obstáculos intelectuales. Y ciertamente, como él escribe en las últimas líneas de este texto, que no hay trabajo cuando la persona disfruta todo. Es solo si la persona alcanza el grado de Hesed, que podemos decir que la persona disfruta el trabajo porque la persona completó una corrección, la corrección de Aaron, Hesed. Esta es la razón por la cual Moshe le dijo a Aarón, ven al Creador juntos. También lo dijo el Creador. Él le dijo a su hermano que hizo una corrección, la corrección de Hasadim, alcanzó el grado de Hesed sobre sus interrupciones, se conectó al Creador por encima de la razón y así vino a Faraón para pelear en contra de su deseo de recibir. En ese grado es posible avanzar, de desafiar al Faraón, pasar por encima de las 10 plagas y entonces salir de Egipto del Faraón. Lo que significa que si la persona no está en oposición a las interrupciones que lo equipan con la cualidad de Hesed, entonces no necesita la ayuda del Creador para pelear con el Faraón. Y si no necesita la ayuda del Creador, no tiene los medios para adquirir la adhesión, no puede adherirse al Creador. Entonces estas acciones de por debajo de la razón, por encima de la razón y por debajo de la razón, solo aquellos caminando por debajo de la razón los lleva a la adhesión con el Creador. ¿Qué significa por encima de la razón? Que yo acepto la razón, que yo me coloco sobre esa razón
y por encima de esa razón yo construyo mi conexión con el Creador de tal manera donde todas las interrupciones que vienen dentro de la razón, yo me relaciono a ellas como que el Creador las envía hacia mí y yo hago una corrección de Gesed y le pido al Creador que me ayude a usarlas para estar por encima de ellas, de estas interrupciones en conexión con el Creador. Que significa que por encima de ellas yo me conecto a Él. Resulta que todas estas interrupciones son como la carne, como el grosor, el aviud. Y por encima de esos yo me ato al Creador, me adhiero al Creador. Como está escrito en las esquinas del altar, atarme con sogas en las esquinas del altar. Necesitamos amarrarnos al altar, que indica la corrección al más alto nivel y el grosor o interrupciones del deseo de recibir de la razón. Aquel que se niega a borrar la razón y que la usa para conectarse al Creador. Esto en esencia es lo que escuché. Que es el tema principal del artículo. Pregunta, ¿es la conexión del Creador expresada en la plegaria o en la respuesta a esa plegaria? El Rab dice la conexión al Creador se expresa en la plegaria o la respuesta a la plegaria. La respuesta a la plegaria viene de acuerdo a la plegaria. La respuesta es de acuerdo a la plegaria. No hay nada en esta que no se haya pedido desde abajo. Es de acuerdo al desarrollo del pedido. Digamos un bebé. Él grita o llora que necesito 30 gramos de leche que sean proveídos hacia mí a través del sistema de el seno de la madre, que me van a ayudar a crecer de una manera. Él no entiende las razones, nada. Simplemente llora, pide, clama, es el deseo de recibir para el sí mismo. Y la madre sabe y le da lo que necesita. Pero si en la calle grita como un bebé, nadie va a entender. Porque el llanto de un bebé en la cuna no lo entiende si está en dolor o hambriento. Si la persona llora en la calle y él necesita expresar su llanto de manera coherente, cómo hacerlo de manera correcta, significa conectar a otros de manera natural. Esta es como somos tratados desde arriba, de acuerdo a la ley del desarrollo, pero finalmente el man que elevamos es el man completo. Significa que un bebé que llora es suficiente para él llorar, pero dentro de este clamor, él grita y su demanda está organizada desde el principio al final hacia el superior. El superior recibe este mensaje, lo entiende, lo descifra y dentro de ese mensaje todo existe. Y el bebé no sabe por qué está llorando, pero el man que está elevando tiene en él toda la información, el dato. Y es lo mismo para nosotros. Eso es. El man tiene que ser completo.
El man tiene que ser completo. Yo elevo los Reshimon, los récords, y todo es de acuerdo a mi desarrollo. Nadie más se pide de mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y lo hago. Es simplemente un grito. En un grado elevado, más de este sentimiento de la carencia, necesito saber saber por qué lo hago en un grado más alto. ¿Qué le da al dador? La conexión es en el clamor. Sí, correcto. La conexión en nuestro lado es simplemente el clamor. La conexión de su lado viene en 1000 maneras diferentes, ocultas, reveladas. Pero aún con las reveladas hay mucho donde no sabemos. Aún en el grado del final de la corrección, al final de la corrección es con respecto a nuestra vasija, pero no con respecto al sistema que el Creador ha hecho. Que es decir, solo hablamos de la perspectiva de la criatura. ¿Qué significa que uno sabe que la carga va a caer de la espalda? Con el yugo, él da un ejemplo que es muy claro. A una persona que quiere ir por encima de la razón. Por encima de la razón, yo no borro las interrupciones. Estoy feliz por tenerlas. Yo sé que esto va a ser bueno para mí. Que cuando el Creador envía esta interrupción, me muestra cómo puedo hacer una conexión con él. Y de esta manera necesito tomar esa interrupción y empezar a trabajar con ella. Lo que significa que además de la interrupción, conectar con él. Y al principio trato de conectar con él, no importa la interrupción, el obstáculo, con mi poder. Después veo que no puedo hacerlo, que necesito correcciones de Gesed. Después de las correcciones de Gesed, quiero llegar a un estado donde estoy conectado a él, con la interrupción. No es solo que la interrupción no me separa de él, pero también quiero estar conectado, usar la interrupción como recepción para otorgar. Y así tendré una conexión más grande a través de esa interrupción antes de que venías. Por lo tanto, pido la ayuda. Y eso es por lo que se dice que cuando la persona grita, cuando la carga va a caer, esa interrupción no lo desconecta de la conexión al Creador. Llega a ese estado el Creador no lo ayuda porque no ayuda a la vasija por esa ayuda y no viene a usar esa interrupción de manera correcta. Y no actualiza la interrupción de manera apropiada. Es un estado donde él está miedoso, cae, grita. Y ese es un estado positivo. Para eso necesita muchos factores. Necesita que la carga sea muy fuerte, que necesita estar miedoso de que va a caer. Y su cuerpo no importa si cae, porque es la importancia de la meta. Si se cae, ¿cómo yo conecto con él? Por lo tanto, antes de esto, necesita equiparse con el sentimiento de la grandeza del Creador, que Él es importante. Estos factores crean un estado donde Él está en
la mitad de la calle y grita. Porque si no, ¿qué pasa si cae? Y entonces viene la salvación y necesita la asistencia. Significa que se le da el sentimiento de que no es importante, que no es muy... Pero él necesita incrementar la importancia del Creador de 0 a un punto donde no hay nada por encima, donde si cae es una catástrofe. Y entonces necesita la asistencia, recibe la asistencia para que no se caiga la carga. La carga es el medio. ¿Quién necesita esta carga? El deseo de recibir. Para establecer una conexión por encima de la pantalla. Aprendemos que la persona no puede morder un dedo si no tiene placer. ¿Cómo es que la persona debe trabajar sin recibir ningún placer? Significa que la persona, en cualquier situación, la que sea, a donde él se dirija, no va a poder hacer el movimiento más pequeño si no recibe un beneficio. Nuestro cuerpo funciona así. Nuestro cuerpo animal y nuestro cuerpo animal también y espiritual. Ambos cuerpos no se pueden mover sin combustible. El Creador se puede mover sin combustible. ¿Por qué? La sustancia, su sustancia, si podemos decir, es el deseo de otorgar. Pero nosotros somos hechos de otra sustancia que es el deseo de recibir. Esa es nuestra base, el deseo de recibir. Y el deseo de recibir puede ser con la intención de recibir o con la intención de otorgar. Su intención por encima del deseo de recibir es una adición, es como un sombrero. ¿En qué forma, estilo y con qué método trabaja? ¿Qué lo motiva? ¿Qué importancia? Pero el deseo de recibir por sí mismo está dentro. Y para que tú hagas un movimiento, necesita que se te dé el poder, la energía para ejecutar esa acción, esa energía. Ese combustible que el deseo de recibir pide y demanda es el próximo estado va a ser mejor que este estado. Ese es el combustible. Esa importancia del próximo estado, del estado venidero comparado con el estado actual, lo podemos planear. Y el deseo de recibir va a estar de acuerdo con esto, pero solo si tú lo programas dentro de él. Tú ves, la gente corre desde la mañana hasta la noche, dado a algo que ellos aceptan ser importante, la educación, publicidad, el miedo, diferentes causas. ¿Qué quiere decir? Que podemos programar a una persona, entrenarla. Yo puedo entrenar a la persona. Y dado este programa interno, de acuerdo a cómo trabajo, le parece a la persona muy importante. Pero si el deseo de recibir no siente importancia, no lo va a hacer. Es como una máquina sin combustible. Entonces, antes de trabajar con el deseo de recibir, para la recepción o el otorgamiento, no importa, necesitas darle una escala de valores, una jerarquía. ¿Qué es más importante que qué? Ahora, por ejemplo, puede ser
que puede ser más importante para mí ir a dormir que leer un libro. Aun si el libro es interesante, puedo estar cansado. Entonces, para mí es más valioso dormir. Y en la mitad del sueño, cuando lo disfruto, quiero dormir tarde y ahora es más importante. De momento me levanto y algo de información se convierte en algo más importante. Entonces la persona siempre escoge qué es más importante y el deseo de recibir le da la energía de acuerdo a esto. Si yo estoy durmiendo y me dicen, despiértate para una lección. Ayer me levanté, antes me levanté y me estaba levantando por 5 años y nada ha cambiado. Sí, yo ejecuto ejercicios y en vez de no tener fortaleza, yo salto de la cama como un resorte. Todo depende de lo que la gente sabe lavado de cerebro. En otras palabras, la preparación de cómo yo preparo mi deseo de recibir. Es como en este mundo, la importancia de los valores determinan la estructura del deseo de recibir dentro de la persona. Significa en qué condición está el más inclinado a través de sexo, familia, comida o dinero, honor y conocimiento, que son deseos humanos, y qué mezcla hay de esto, y también de acuerdo al levantamiento, al crecimiento, a la manera en que educaron a la persona. Cuando hablamos de la manera en que levantaron y educaron a esa persona, esto distorsiona esta relación que tiene de manera natural. De un momento a otro la persona quiere cosas que naturalmente no quería, porque su crecimiento no fue adecuado. Por lo tanto, en el crecimiento espiritual no pedimos nada a la persona. Pensamos que el valor de la espiritualidad es más importante. La luz desarrolla la vasija. Entonces, de acuerdo a de lo que uno tiene de su educación, de esta mezcla de deseos que trae su educación, y de acuerdo a la sociedad en la que está, de esta manera se relaciona a lo que lo motiva en la vida y escoge lo que es más importante y lo que es menos importante. Y para lo más importante la persona tiene combustible y para lo que es menos importante no tiene combustible. Y si entra a una sociedad determinada, esto puede cambiar totalmente su escala de valores. Su forma de examinar puede cambiar su escala de valores. Estoy preguntando, ¿cómo la intención de otorgar es diferente a la intención de recibir? El Rab dice la intención de otorgar y de recibir difieren solo en lo que tú consideras más importantes, lo que te impresiona más. Por eso Bala Sulam dice que la diferencia entre trabajar en la recepción y trabajar en el otorgamiento es una diferencia psicológica, es lo que Bala Sulam escribe. Es una palabra muy gruesa para la espiritualidad, que tú necesitas que cambiar algo pequeño y la persona continúa trabajando, porque todo es acerca de la importancia. Si todo el mundo habla acerca de algo, todo el mundo que está alrededor de mí, tal vez no ayude. Después de todo, ya se me han dado 1000 cosas que también son importantes para mí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en todos los otros aspectos, además del Creador,
la sociedad y mi cuerpo me van a ayudar. Pero con respecto al Creador, van a estar en contra de mí como el faraón. Pero al final de todo, si yo de manera genuina me muevo a conectar con el Creador, entonces del punto cero hasta el final de esta conexión voy a necesitar la ayuda del Creador para crear esa conexión. Mientras que otras cosas las puedo conseguir por mí mismo, sin el Creador, sin la ayuda del Creador. No necesito al Creador, no necesito la sociedad. Y yo por mí mismo puedo proveer todo esfuerzo. Y yo sé que si lo que estoy haciendo en la vida, el Creador tiene que ser el socio principal, la meta y la razón por esto, si yo sé eso, he tomado un paso espiritual hacia adelante. Y si Él no está presente, entonces la acción es física. Pregunta, entonces la persona en cada momento que pide avanzar debe estar conectado al Creador para que lo guíe hacia el otorgamiento. Sí, ya lo dije todo, dice el Rab. Pregunta. Hay otro aspecto. Además de la preparación, está el deseo. Del deseo de recibir, quieres resultados. No es solo que te prepares. Es que el Rab dice, el deseo de recibir pide resultados, quiere decir la meta. Si la meta es importante, existe combustible, porque la persona sabe que en el próximo estado va a estar mejor que en el presente. Este es el combustible. Por lo tanto, la meta se convierte en el combustible. Lo mismo pasa en la corporalidad, dice el amigo. El Rab dice, ¿qué necesitas? Tú necesitas mover tu mano de la mesa de la silla a la mesa. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Dónde tengo el sentimiento para hacer esto? Viene de que va a ser más cómodo para mí ponerla en la mesa. Si no fuera más cómodo poner mi mano en la mesa, ¿de dónde tendría el combustible? No tendría fuente. No me puedo llenar de energía y ejecutar una acción porque tengo simplemente energía. Eso se llamaría estar loco, actuar sin un cálculo. Ciertas cosas existen, pero se llaman corrupciones. El deseo de recibir verdadero. Desde la pequeña célula, desde el átomo más pequeño hasta lo más complejo, incluso en sistemas divinos, donde el deseo de recibir opera fuera de la persona, la meta es el combustible. No hay como que exista un combustible separado de la meta. Pregunta, ¿la meta requiere un proceso para alcanzarlo? Aún en la fisicalidad, la persona tiene todo tipo de... El Rab dice, la persona necesita saber que el próximo estado va a ser mejor, que va a ganar algo. Debe haber una ganancia en el próximo estado comparado con el presente. Entre más grande sea esa ganancia, hay más combustible, más energía y más energía. Pregunta, el problema es que no podemos ver dónde estamos en referencia a la meta. El Rab dice, el problema de nosotros es si veo la meta o no. Ese no es el problema. Nunca yo estoy en un estado. Nunca he estado en estado B. La pregunta es cuánto puedo representar o imaginarme que el estado B sea mejor que el estado A. Y esto no siempre es exacto, es imaginación. Digamos que yo quiero ser un profesor en 20 años. ¿Significa que soy un profesor? No. Yo me estoy imaginando qué significa qué es ser un profesor, pero cuando yo me convierta en uno va a ser totalmente diferente a lo que me imaginé. Entonces ahora me imagino un profesor, la profesión de profesor, de ser buena, honorable. No podemos hablar de un profesor de una manera muy elevada, pero ¿cómo puedo
cómo puedo imaginarme un grado próximo que sea digno. Es solo imaginación. Y hay espacio en los valores de mi estado actual al estado próximo. Por lo tanto, no tengo otra opción que adquirir una sociedad que relativa a la meta que yo escojo. La sociedad me va a dar el combustible. La sociedad me va a decir que de acuerdo a la meta que he escogido, yo he escogido algo maravilloso. ¿Cómo vas a ser exitoso en pensar eso si no sabes qué es? Tú no sabes nada. Entonces, pregunta, aun si no tienes un profesor, tú estás en una sociedad donde, aun cuando vas a dormir, después de 1 o 2 años, tú mides dónde estoy, qué me ha ayudado, qué no, cómo continúo. Tú tienes un proceso donde tú mides, pero aquí no hay ese proceso para medir. No tenemos ninguna manera de medir con respecto a la meta. No sabemos si lo que has hecho es correcto o no, es valioso o no. El Rab dice, yo tengo un proceso y tengo maneras de medirlo. Así sea que mi meta sea la conexión con el Creador. En cada grado hay estados donde yo siento que estoy en una conexión más cercana con el Creador. Además de esto, si no puedo medirme a mí mismo en relación a la meta, en relación a mi deseo de recibir, mi desespero en lo negativo, también hay una preparación. Eso también es parte del camino. En otras palabras, si yo no pongo atención a cómo me siento, si me siento bien o mal, y si en cambio yo me examino como si yo estuviera de afuera como una tercera parte, siempre tengo la habilidad de decir si estoy avanzando o no, basado en lo positivo o lo negativo. El desafío aquí es que el camino espiritual es algo emocional y confunde a la persona, bloquea la mente. Cuando yo me siento mal, no me importa lo que me dices. Me puedes decir lo que sea, pero me siento mal. No es una examinación, no es una medida. Así seas un hombre inteligente. 10 gramos de placer que se reduce y tu sabiduría se va a la nada. Este no es el problema. El problema no es cómo medir, sino ser capaz de medir. Ok, ¿hay alguien más? Sí, veo que hay alguien más. Preguntemos qué quiero compartir con el grupo si es posible. No, estamos hablando solo acerca del artículo. Si tienen preguntas acerca del artículo, de resto no. Este es un ejemplo para el futuro también. Cada uno tiene ideas, pero la lección está estructurada de acuerdo a un marco de trabajo. Hablamos de cómo necesitamos una meta. En la sociedad necesitamos sufrir, sentir el ardor. Digamos que somos exitosos. ¿Cuál es el próximo estado? ¿El reconocimiento del mal? ¿O qué sucede después de esto? Hay un estado donde cada uno está persiguiendo la meta, cada uno tiene un corazón ardiente. Si cada uno está contento, motivado, ¿qué sucede? El grupo se convierte en un hombre con un corazón. Bien sea que esto sea necesario para recibir la revelación del Creador o sea preparación. Pero si se alcanza el estado de un hombre con un corazón, entonces inmediatamente está el estado de la entrega de la Torah. Pregunta, ¿cuál es este estado del reconocimiento del mal, antes o después?
El Rab dice el reconocimiento del mal está antes y después de esto. Hay muchos grados. Aun si dos personas pueden alcanzar ese estado, a pesar de las interrupciones de ser un hombre como un corazón, hay revelación. Usted, hombre, siempre dice que hay un grupo que sabe cómo accesar unos archivos, tomar datos, leerlo, y la persona toma ese reporte. Ese resultado es cercano a la espiritualidad. No hay emociones en este proceso. No entiendo. Hay un programa dentro del deseo de recibir. El deseo de recibir, tenemos un desafío, es cómo acelerar la operación de ese programa. Entiendo, el programa existe en el deseo de recibir. El deseo de recibir por sí mismo es el programa. Solo necesitamos, es como con estos, como los computadores. Ellos saben cómo mejorar en velocidad y frecuencia, no más que eso. Y eso es lo que necesitamos hacer en nuestro trabajo. Esto es lo que obtenemos al final, una gran velocidad, y a través de eso nos movemos del camino del sufrimiento al camino de la Torah. Y para eso necesito más velocidad, un grupo. Entre más grande el grupo, en la multitud de la gente está la gloria al Rey. Yo no cambio el programa, el deseo de recibir, como lo he explicado, siempre opera de acuerdo a la ganancia. Eso es, a la ganancia espiritual. Después tengo que... Lo que quiero es acelerar el proceso, eso es. O lo ralentizo. Pregunta, depende de mí, a veces quiero o no. Hay emociones. Digamos que tú te sientas frente a un computador y necesitas digitar algo. Tu desafío es presionar las teclas. ¿Tú presionas las teclas de acuerdo a cómo te sientes o primero adquieres una fuerza adicional para presionar las teclas? Si algo te golpea desde atrás y tú presionas una tecla como una madre que grita por lo que tú haces, o tú lo puedes hacer de antemano más rápido y placentero. Al final, tú vas a terminar presionando esas teclas. Y son las mismas teclas. Al final te parece que en vez de presionar la tecla en un computador, tú puedes hacer algo más. Jugar con algo, pero al final no va a ayudar. Al final vas a presionar esa tecla en el teclado. En otras palabras, tú no puedes escapar la senda. La senda es siempre presionar la tecla. La diferencia es si tienes sufrimiento en el intermedio. Si eres un necio, esa es la diferencia. Si eres un insensato. Y tú nunca vas a presionar una tecla si no alcanzas un estado donde es necesario, donde es importante, donde es lo mejor para ti. Tú tienes que hacerlo aun si nadie está detrás de ti con un palo dándote en la espalda. Entonces, si alcanzas esta decisión por ti mismo, de manera rápida, con tu ayuda, si tú despiertas al Creador con la ayuda del Creador, por ejemplo, al final tú vas a buscar un grupo que te ayude y todo va a estar bien. Y si no, se va a demorar más, va a tomar muchos más años. Pregunta, ¿qué significa trabajar dentro de la razón? ¿Qué clase de espacio está dentro de la razón donde uno puede colocar al Creador aquí? ¿Qué lugar tenemos donde podemos insertar al Creador dentro de la razón? No sé. Leemos en Shabbat un artículo muy especial, un estudio científico, creo que se llama. Bala Sulam lo escribe.
un estudio científico acerca de la necesidad de trabajar en el trabajo del Creador basado en la experiencia, en la obligación, dice el amigo. Sí, tal vez obligación, dice el Rab. ¿Dónde está? Cábala para principiantes, página 125. Mira al título que se le da. No es muy simple. Un estudio científico considerado en la necesidad del trabajo en el Creador. Entonces usted está diciendo cómo el trabajo puede ser dentro de la razón. Él te está dando dentro de la razón toda la prueba. Esas son palabras. ¿Qué debe hacer la persona para identificar que está dentro de la razón? ¿Cómo entenderlo? Tenemos que alcanzar por encima de la razón y para esto necesitamos que ir dentro de la razón. No puedo hablar más, dice el Rab. Sigan continuando con la tarea. Amigos, ahora vamos a resumir la lección que nos impresionó y que podemos tomar para el trabajo en nuestra decena. 6 minutos para este taller de trabajo. Hoy recibimos una lección de cómo trabajar con nuestro deseo, que nos causa todos los daños en el camino. Y el Rab explicó que si seguimos el deseo, entonces nos rendimos ante los Canaanites y no podemos alcanzar la meta. Y entonces significa todos lugares donde permanecemos en el deseo de recibir. Los canonitas nos toman prisioneros. No podemos trabajar. Y aquí necesitamos Hesed y que pedimos la fuerza del Creador. Está muy bien dicho. Que la carga debe ser fuerte y que necesito alcanzar esta meta y que no puedo arrojar la carga. No puedo, porque sé que es el medio que necesito para alcanzar del Creador y necesito pedir la ayuda. Esa es la ayuda. Es este artículo de cómo construir la vasija a través de la carencia para alcanzar la meta. Sí. Y construir esta vasija es posible si tratamos de levantar esta carga. ¿Y qué más podemos tomar en la decena? En la decena podemos tomar la fortaleza del trabajo para levantar la carga y después llegar a los discernimientos que necesitamos recibir para avanzar, los discernimientos donde yo no puedo levantar esta carga, necesito ayuda, pero necesito la ayuda para sentir cuánto necesito ser ayudado. Sí, y la carga se revela de una manera nueva cada vez. Como yo siento que se está cayendo, pero tal vez la puedo poner en el piso 1 o 2 meses, pero necesitamos una carencia, no debe caer. Necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos una carencia para esto. ¿Qué significa sentir que empieza a caer?
Esto se llama ir por encima de la razón. Y lo que medimos es nuestra cercanía al Creador. Cómo revisamos Esta es las preguntas que la persona debe hacerse. ¿Cómo su relación con la sociedad, con el Creador? Y cómo el Creador se construye en la relación con los amigos. Si todavía no siente la carga, si siente que la carga se cae de sus manos y que se trabaja por debajo de la razón, sentir la carga y elevar una plegaria muestra cómo este trabajo se hace en el lugar correcto. Y otra cosa que el Rab dice es que dos personas pueden llegar a un estado de conexión. Si dos personas alcanzan el estado de un hombre con un corazón sobre los obstáculos, ahí es donde hay un trabajo. Sí, y si la persona siente que la carga, entonces ve que la carga está en el piso, entiende una situación, una revelación de cómo recibir la fortaleza. Por un lado necesita la sociedad, si no, no puede levantar la carga. Orar al Creador. Primero, la conexión puede ser a través del clamor. Solo a través de esta renuncia. Alcanzar tal grandeza del Creador. Hay estas posibilidades. Amigos, nos movemos a la próxima parte de la lección, construyendo una sociedad espiritual. Antes una canción, amigos. We shall do and we shall hear. That's all we know. There's none else besides him, and we won't let go. Borei, come and see how this love has set us free. We are one creed, and we're living in unity. Borei, come and see how this love has set us free. Beyond the barriers, above the waves, awake in the dawn, we are holding you up. Armed with this kavanah, it's coming true. We are breaking through, we are holding you up. We're marching arm in arm, hand in hand, out of this desert into a new